Buenas noches para todos. Mi nombre es Valentina Cepeda y el artículo que me corresponde exponer es el artículo 210, acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, situado en el libro segundo, en la parte especial del Código, en el título cuarto denominado Delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, más específicamente en el capítulo segundo denominado de los actos sexuales abusivos. El tipo lo voy a explicar a través de la sentencia SP 1492 del 2022. Entonces, empezando con el análisis jurisprudencial, el nombre de la corporación que emite la sentencia en la cual me voy a basar es la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, con número de radicado 47319 y le emite el día 4 de mayo de 2022. El magistrado ponente en este caso es el doctor Luis Antonio Hernández Barbosa y el delito que finalmente termina imputando la Corte son los actos sexuales con menor de 14 años, tipificado en el artículo 209 con agravante en concurso homogéneo y sucesivo en los artículos 211, parágrafo 2 de la Ley 599 del 2000. El esquema dogmático del delito lo vamos a explicar a través de los hechos que se nos exponen en la sentencia, los cuales son que en el año 2012 un docente del Centro de Atención Crecer Martínez, el cual es un centro especializado en menores de edad con discapacidad cognitiva, situado en la ciudad de Bogotá, el docente accede carnalmente a uno de sus estudiantes y lo hace en presencia de dos alumnos, ambos de 13 años de edad. En este caso, vamos a evaluar el delito que se comete hacia los dos menores de edad que presenciaron el acceso carnal. Entonces, en primer lugar, tenemos claro que el docente Gerardo Muñoz comete una acción que es libre, consciente y de manera voluntaria, por lo tanto, hay conducta en la actuación. En segundo lugar, si la conducta que cometió el actor es típica. Y lo vamos a evaluar teniendo en cuenta la actuación procesal. ¿Por qué? Porque en la misma el tribunal le va a imputar cargos por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, contemplado en el artículo 210 de la Ley 599 del 2000. Pero luego de cierto análisis de tipicidad, la Corte determina que no se encuadra en dicho tipo penal, sino que se encuadra más en el tipo 209 del Código Penal. Entonces revisaremos ambos tipos y haremos una comparación de los mismos para ver en cuál tipo se encuadra mejor la conducta que realizó esta persona. Entonces encontramos en primer lugar el artículo 209 de la Ley 599 del 2000, el cual es acto sexual con menor de 14 años. Y encontramos que en los elementos esenciales o comunes del tipo, el sujeto activo es un indeterminado singular. Acá no requiere una cualidad en especial. En el sujeto pasivo ya hay una cualidad y es que esta persona debe ser menor de 14 años, ya sea hombre o mujer, y el verbo rector de ese tipo es realizar actos sexuales diversos del acceso carnal o en presencia del sujeto pasivo o inducirlo a prácticas sexuales. El objeto jurídico es la libertad, de integridad y formación sexual de los menores y el objeto material personal es un sujeto menor de 14 años de edad y esa conducta o ese tipo debe realizarse de manera dolosa. Y el artículo 210 de la Ley 599 del 2000, acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir, en su sujeto activo tampoco tiene una cualidad, también es indeterminado singular. Ella en el sujeto pasivo también nos pone esta diferencia y es que la persona debe encontrarse en estado de inconsciencia, trastorno mental o imposibilidad de resistir. De igual manera, no nos pone alguna distinción con la edad, teniendo en cuenta que los dos menores de edad fueron menores de 14 años. En cuanto al verbo rector, es acceder carnalmente o realizar actos sexuales diversos. Y el objeto jurídico, bien jurídico tutelado, es la libertad sexual. El objeto material personal es la persona a la que se accede carnalmente o con la que se realizan actos sexuales diversos. Entonces, teniendo en cuenta que los dos son menores de edad, el tribunal estaría errado en cuanto al artículo 210, ya que él no nos hace una distinción en cuanto a la edad, distinción que sí nos hace el artículo 209. Y en segundo lugar, que junto a los dos menores de edad, no hubo contacto físico con ellos para
que haya sido un acceso carnal o un acto sexual, sino que se hizo fue en presencia de ellos. Por lo tanto, el tipo que sí contiene esta conducta o este verbo rector es el 209 de la Ley 599 del 2000. Como tercero, vemos que la conducta efectivamente es antijurídica, ya que en la antijuricidad material encontramos que se viola la libertad, integridad y formación sexual de ambos menores, y en antijuricidad formal, Gerardo Muñoz no cuenta con ninguna causal de justificación, por lo tanto se encuentra antijuricidad en la acción. Teniendo en cuenta que la acción que cometió Gerardo Muñoz es una conducta la cual es típica, antijurídica y culpable, podemos decir que Gerardo Muñoz cometió una conducta punible, por lo cual debe recibir una sanción según el artículo 209 de la Ley 599 del 2000. Como lo dijimos en un principio, el tribunal le imputa cargos a Gerardo Muñoz por un tipo que no corresponde al que la conducta que en un principio se comete, porque los elementos esenciales concuerdan más con el tipo 209, por lo que se hace en presencia de los dos menores. La Corte entra a analizar cuál es el delito que se encuadra típicamente a la conducta investigada en aplicación del principio de estricta tipicidad. Entonces, el primer problema jurídico que va a entrar a decidir la Corte es el artículo 210 del Código Penal. Contempla dentro de su hipótesis fáctica la conducta de hacer de otra persona un observador pasivo de un acto con connotación sexual. Por acá, como lo vimos en el análisis del tipo, no se encuadra, ya que especifica que tiene que haber un contacto con ellos, el cual no se realizó porque solamente fue en presencia de ellos. Y la Corte nos enuncia cuáles son las características o qué diferencia encuentra este delito o de qué formas se puede encuadrar a ese tipo penal. La primera forma, dijo la Corte, es que exige que el menor sea coprotagonista de los actos sexuales, esto es, que entre en contacto físico con el sujeto activo del delito. La segunda modalidad implica que sea únicamente espectador de los actos eróticos que frente a él se realizan. Y la última hipótesis requiere que se le instigue o persuada para que realice cualquier tipo de actividad de connotación sexual, así no se consiga el resultado querido. Por lo tanto, vemos que efectivamente ellos presenciaron ese delito y no se puede encuadrar al artículo 210, sino al 209. El segundo problema jurídico es si las instancias anteriores a la Corte tomaron en cuenta que las víctimas eran menores de 14 años, hecho que también tiene una implicación trascendental en la selección de la norma que recoge todos los elementos estructurales de la conducta. Y si se le puede imponer esta condena por otro delito contrario al que se le imputó en la segunda instancia. Y encontramos que efectivamente el tipo 209 sí encuadra que estas dos personas eran menores de edad y sí se le puede proferir esta condena, ya que se causó una violación directa de la ley sustancial. Por último, la Corte decide casar o romper la decisión emitida por el Tribunal Superior de Bogotá el 10 de julio de 2015. Y la misma declara que se le imputan cargos a Gerardo Muñoz por el delito de acto sexual con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo. En concurso homogéneo encontramos porque fueron dos bienes jurídicos los que en este caso se les causó un daño, ya que eran dos menores de edad, y sucesivo porque el actor en una sola conducta realizó varios tipos penales, el del niño al cual accedió carnalmente y el de los dos menores que tuvieron que presenciar el hecho. Muchas gracias.